Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la exposición de la palabra de Dios de esta mañana. Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hagamos una oración, hermanos. Muchas gracias, Señor, por este hermoso día que nos das. Gracias por la dicha que tenemos de reunirnos libremente para adorar tu nombre, para bendecirte, para exaltarte y para estudiar tu palabra. Padre, te pido que vengas a hablarnos en este momento, Señor. Háblanos, por favor. Ministranos tú, Señor. Toma tú el control y habla tú, por favor, Señor. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El título del tema, hermanos, es la oración modelo, segunda parte. En el mensaje anterior vimos las primeras 3 peticiones que Jesús establece, que Jesús instruye, indica, ordena a sus discípulos que deben hacer cada vez que oran. Vimos cómo antes de que los discípulos oraran estas 3 peticiones, Jesús les da una palabra de fe, de ánimo, de confianza, de valor, de fortaleza. Les dice: cuando oren se van a dirigir al Padre, porque Jesús quería que ellos se sintieran amados por el Padre. Jesús quería que ellos se sintieran en familia al acercarse a Dios, que tuvieran esa confianza, esa libertad de hablar con Dios, pues se estaban acercando a su Padre. Y una vez que les da esta palabra de ánimo, de fe, de confianza, de valor, de fortaleza, pasa a instruirles sobre las primeras 3 peticiones que debían hacer al buscar a Dios en oración. Y como veíamos en el mensaje anterior, estas primeras 3 peticiones tienen que ver meramente con los intereses de Dios, con el honor de Dios, con la gloria de Dios, y que al orar sus discípulos estas 3 peticiones, se estaban comprometiendo a ponerlas en práctica, a vivir para los intereses de Dios, a vivir de tal manera que sus vidas glorificaran a Dios, exaltaran a Dios, bendijeran a Dios, y a someterse a su voluntad, a deleitarse en su voluntad, clamar sí para que se hiciera la voluntad de Dios, pero en primer lugar en sus propias vidas, que no vivieran a su manera, a su antojo, a como les viniera en gana, sino que vivieran conforme a la voluntad de Dios y que oraran para que la voluntad de Dios fuera hecha en sus vidas, que oraran que el reino de Dios se estableciera, que el poder de las tinieblas fuera expulsado de muchos lugares y que viniera la luz de Jesucristo, que se implantara el reino de Dios en familias, en comunidades, en pueblos, en ciudades. De tal manera, hermanos, que las primeras 3 peticiones tienen que ver meramente con los intereses de Dios, no con los intereses del hombre, sino con lo que a Dios le importa, con lo que Dios quiere, con lo que a Dios le interesa. Y hoy vamos a ver, hermanos, la segunda parte de el Padre Nuestro o de la oración modelo.
vamos a ver las siguientes 3 peticiones que Jesús ordena, manda que sus discípulos hagan, pidan a Dios cuando se metan a orar, a buscar el rostro de Dios. Dice el versículo 3, vuelvo a leer versículo 3 y 4. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí vemos, hermanos, las siguientes 3 peticiones. Es decir, la petición número 4, la petición número 5 y la petición número 6. Y la petición número 4 está especificada en el verso 3. Y lo volvemos a leer, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué significa esta petición? ¿A qué se refiere esta petición? ¿Qué implica esta petición? ¿A qué nos lleva esta petición? ¿A qué nos empuja? ¿A qué nos compromete esta petición? Bueno, se refiere a las necesidades básicas, elementales de la vida. Hermanos y hermanas, esta 4ª petición se refiere a las necesidades económicas, a las necesidades materiales, a las necesidades de salud, a las necesidades de educación, todo lo que el hombre necesita para poder vivir, todo lo que el hombre necesita para poder estar bien. El hecho de que Jesús, hermanos, después de presentar las primeras 3 peticiones que tienen que ver con sus intereses, con su nombre, con su gloria, con su honor, e inmediatamente al pasar a la 4ª petición, instruye a sus discípulos que le pidan al Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿De qué habla? ¿Qué significa? Significa que a Dios le importan y le interesan tus necesidades materiales, tus necesidades físicas, tus necesidades económicas, tus necesidades de salud, tus necesidades emocionales. A Dios le importan, a Dios le interesan. Dios quiere suplir en tu vida toda necesidad. Dios no es ajeno a la necesidad del hombre, mucho menos a la necesidad del cristiano. A Dios le importan tus problemas, tus angustias, tus aflicciones, tus tristezas, tus preocupaciones. A Dios le importa que tengas el alimento para tu cuerpo todos los días, que tengas para la consulta y para las medicinas en caso de que te enfermes, que tengas vestido y calzado. Impresionante es que a Dios le importe y le interese todo esto. Importantísimo ver esta ordenanza de Cristo, que les dice a sus discípulos, a ti y a mí, pídanle a Dios por sus necesidades materiales. Pídanle a Dios por sus necesidades materiales. ¿Qué más significa esta petición? ¿Qué más implica esta 4ª petición? ¿Qué más nos muestra esta 4ª petición? Que en cuanto a lo material y en cuanto a los problemas de la vida, Dios quiere que dependas de Él, absolutamente de Él, que te apoyes en Él para tus necesidades materiales, que creas que a Dios le importan tus necesidades materiales, le interesan tus necesidades económicas, físicas, emocionales. Por eso dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Está hablando de necesidades reales, de necesidades legítimas. Dios quiere que en todo dependamos de Él, que así como en lo espiritual dependes de Dios, lo buscas, lo amas, lo sirves, te has convertido a Él, que así en lo material, que no te apoyes en tu propia prudencia, que no confíes en tus fuerzas, que no te apoyes en tu inteligencia, en tu sabiduría, en tu experiencia, en tus habilidades, en tus dones, en tus talentos. No, fíjate, está hablando de lo material y los está llevando a depender de Dios. Dios quiere que dependas de Él, que le pidas a Él las cosas, que le presentes a Él
tus necesidades. Esta cuarta petición, hermanos, que Jesús establece en el Padre Nuestro, viene a significar que si tú, en cuanto a lo material, no te apoyas en Dios, no lo buscas a Él, no le pides a Él porque tú te crees inteligente, sabio, experto, porque tú crees que tú sabes cómo hacer las cosas, tienes el conocimiento, tienes los estudios, tienes la experiencia, las habilidades, la capacidad. Y sí oras, pero no oras como oraría un inexperto. Sí oras, pero no oras como oraría un inválido, alguien que no sabe cómo hacer las cosas. Sino oras muy tibiamente, no con ese ruego, súplica, quebrantamiento, pidiendo a Dios su ayuda, su gracia, su intervención, porque realmente estás confiado en ti mismo, porque realmente tú sabes hacer las cosas y no ves tu gran necesidad de Dios. Esta cuarta petición nos muestra que es muy ofensivo a Dios no apoyarse en Él para lo material. Por eso dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, ¿qué más implica o qué más significa esta cuarta petición? ¿Será que Jesús quiso decir que en cuanto a lo material, en cuanto a las necesidades materiales y económicas, de vestido, de techo, de medicina, de alimento, tienes que sentarte a esperar que Dios supla de una manera sobrenatural, mágica, tus necesidades materiales? ¿Será que Jesucristo quiso decir que no te preocupes por trabajar, que no seas disciplinado en el trabajo, que no seas esforzado en el trabajo? Total, el Padre Celestial va a suplir tus necesidades económicas y materiales. ¿Será que Jesús quiso decir eso? ¿Será que Jesús, cuando dijo, van a orar y le van a pedir al Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? ¿Será que lo que quiso decir es, no se preocupen por trabajar, no se esfuercen en trabajar, no sean diligentes en el trabajo, no sean esforzados y esmerados en el trabajo? Total, el Padre les va a dar el pan de cada día. ¿Será que Jesús quiso decir eso, hermanos? La Biblia dice que no. La misma Biblia dice que no. Que lo que Jesús quiso decir es, pide a Dios su bendición sobre tu trabajo, sobre tu negocio, que es el medio de gracia que Dios te ha dado para suplir tus necesidades. Veamos algunos textos. Acompáñenme a segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo 2:6. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 6. Segunda a Timoteo 2:6. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 6, dice así: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Lo vuelvo a leer. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Sí, vamos a pedirle a Dios el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero aquí ya te está diciendo, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aquí ya te está hablando que esta cuarta petición tiene que ir respaldada con hechos, con acciones. Amén, hermanos. Ahora vamos a Santiago 5:7. Carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 7. Santiago 5:7. Carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 7. Carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 7, dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Lo vuelvo a leer. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Aquí te pone un ejemplo de cómo el labrador siembra, luego espera con paciencia la lluvia, la bendición de Dios sobre sus sembradíos, sus cultivos, para que pueda llevar fruto. Trabaja primero, espera con paciencia la lluvia, porque sabe que solo de esa manera habrá bendición. Te habla de trabajo, te habla de que el hombre hace su parte y Dios hace su parte. El hombre siembra y Dios es el que riega la semilla. El hombre siembra y Dios es el que envía la lluvia. Aquí ya vemos una participación conjunta. El hombre haciendo lo suyo y Dios haciendo lo propio. Génesis 1, 28 al 31. 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 Dice así: Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Aquí va implícita la indicación, el mandamiento de trabajar. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué es esto? ¿Qué nos revela? ¿Qué nos muestra el verso 28? Trabajo, esfuerzo, diligencia, responsabilidad, dedicación, esfuerzo, esmero. La cuarta petición del Padre Nuestro no se reduce solamente a la oración, sino que lo que Jesús está diciendo es: pídanle a Dios que les dé el pan, y ustedes van a hacer todo para que Dios bendiga la obra de sus manos, el fruto de su trabajo. Que Dios bendiga tus labores, que Dios bendiga tu negocio, que Dios bendiga tu trabajo. Y en Génesis 3:19, Génesis capítulo 3, verso 19, Génesis 3:19, dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. La cuarta petición, hermanos y hermanas, que Jesús establece en el Padre Nuestro, es sencilla y fácil de orarla. Es sencilla y fácil de presentarla ante Dios. Pero, ¿dónde es donde fracasan muchos en esta cuarta petición del Padre Nuestro? ¿Dónde es donde muchos se quedan atorados en esta cuarta petición del Padre Nuestro? En que sí oran esta cuarta petición, lo oran muy bien, presentan esta petición muy bien ante Dios con buenos argumentos, pero fracasan al no respaldar esta petición con hechos, con acciones, con obras. Esta cuarta petición, hermanos, para que Dios la responda, tiene que ir acompañada de hechos. Esta cuarta petición, sin acción, sin hechos, queda estéril, sin frutos, sin resultados. Dios no contesta ninguna oración que no vaya respaldada con hechos.
dice el texto que leímos, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Si volteas conmigo a Proverbios 6, 6 al 11, Proverbios 6, 6 al 11, Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11, Proverbios 6, 6 al 11, Proverbios 6, 6 al 11 dice de esta manera: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Los textos hablan por sí solos. Te habla del perezoso que no quiere respaldar sus deseos, sus sueños, sus metas, sus anhelos, sus propósitos con hechos. Y le advierte y lo sentencia: por flojo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¡Qué tremendo! No hay tiempo para ahondar en estos pasajes. Son muy profundos, son muy ricos, pero no tenemos tiempo para explicar cada uno de los versículos de estos pasajes. Pero creo que hablan por sí mismos. Ahí mismo, Proverbios 24, 30 al 34. Proverbios 24, 30 al 34. Proverbios 24, 30 al 34. Dice así. Proverbios 24, 30 al 34 dice: Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Otra vez le habla al perezoso. Es que el perezoso no es que no tenga metas, no es que no tenga sueños, no es que no tenga ilusiones, no es que no tenga necesidad, sino que sus sueños, sus anhelos, sus deseos, no los respalda con hechos, no los respalda con hechos. Y así, aunque ore esta cuarta petición y le diga a Dios: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pero Dios ha establecido un medio de gracia para suplir las necesidades, y es el trabajo, el negocio. Es una bendición de Dios, y tenemos que pedirle a Dios: Señor, bendice mi trabajo, bendice mi negocio, porque de esa manera Dios suple tus necesidades y te da el pan de cada día. Ahí mismo, Proverbios 28, 19. Proverbios 28, 19. Proverbios 28, 19. Proverbios 28, 19. Dice así: El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿De qué manera? Dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos, a los flojos, a los perezosos, a los negligentes, a los irresponsables, se llenará de pobreza. Proverbios 13, versículo 4 y versículo 23. Proverbios 13, 4 y 23. Libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 4 y versículo 23. Libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 4 y 23. Dice así, versículo 4. El alma del perezoso
desea, o sea, tiene metas, tiene sueños, tiene ilusiones, tiene propósitos. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La cuarta petición del Padre Nuestro tiene que ir respaldada con hechos. Exactamente de la misma forma que la primera petición tiene que ir respaldada con hechos, la segunda petición tiene que ir respaldada con hechos, la tercera petición tiene que ir respaldada con hechos, y la cuarta petición no es la excepción, tiene que ir respaldada con hechos. Ahora verso 23, estamos en Proverbios 13:23, dice así: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio, o sea, por falta de conciencia, por falta de utilizar el sentido común, la razón. Dios quiere que ores conforme a la cuarta petición, pero que esa cuarta petición vaya respaldada con hechos. Proverbios 24, Proverbios capítulo 20, verso 4. Proverbios 24, libro de Proverbios capítulo 20, versículo 4. Dice así: el perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Lo vuelvo a leer. Dice: el perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Es impresionante lo que dice. El perezoso no ara, o sea, no trabaja su tierra, no sale a trabajar, no sale a cultivar, no sale a labrar su tierra. Dice por causa del invierno. ¿Qué quiere decir esto? Es muy clara la palabra, es muy contundente la palabra. El perezoso no ara a causa del invierno. ¿Qué quiere decir esto? Que el perezoso dice: hoy no voy a ir a trabajar porque está haciendo mucho frío. Hoy no voy a ir a mi trabajo porque está nevando, está helando, está haciendo un friazo tremendo. Mejor me voy a quedar aquí en mi casa a ver la tele, a acostarme aquí, estar tranquilo, a tomarme un cafecito bien caliente con un pan, porque está haciendo muchísimo frío allá afuera. Está helando. Mira lo que dice Proverbios 24. El perezoso no ara a causa del invierno. A lo mejor tú dirás: ¿a poco si hay personas que por causa del frío no salen a trabajar? Parece chiste, parece broma. Pero la Biblia no se equivoca. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Si aquí está diciendo el perezoso no ara a causa del invierno, ¿tú crees que Dios se equivoca? ¿Tú crees que Dios miente? ¿Tú crees que Dios falla? ¿Tú crees que esta palabra no es verdad? Pues si Dios conoce todo y Dios sabe que hay hombres y mujeres que ponen de pretexto el frío para no trabajar, que ponen de pretexto el frío para no poner manos a la obra. Pero ¿qué tal? Claro que sí están orando la cuarta petición: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Pero por otro lado dicen: no voy a ir a trabajar porque está haciendo mucho frío. No voy a salir a trabajar porque está helando, está nevando. Proverbios 22:13. Proverbios 22:13. Proverbios 22:13 dice así. Proverbios 22:13. Proverbios 22:13 dice de esta manera: dice el perezoso: el león está afuera, seré muerto en la calle. Dice el perezoso: el león está afuera, seré muerto en la calle. Te habla de los pretextos del flojo. Es que dicen que hay mucho peligro ahorita. Mejor no voy a ir a mi trabajo, voy a hablarle al jefe y decirle: oiga jefe, pues fíjese que no voy a ir al trabajo. Dice el perezoso: el león está afuera, seré muerto en la calle. Tremendo, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Es fiel y verdadera. ¿Habrá gente así? Pues Dios no se equivoca. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Hay gente que es tan perezosa que por cualquier cosa ya no fueron a trabajar. Que porque medio se sentían mal, medio les dolía la cabeza, medio les dolía el estómago, medio estaban mareados. Por cualquier cosa ya no fueron a trabajar. Proverbios 26, 13 y 14.
Proverbios 26, 13 y 14. Proverbios 26, 13 y 14. Proverbios 26, 13 y 14. Dice así, hermanos. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve a su cama. Tremendo. Para que la palabra de Dios diga esto, es porque así hay mucha gente, así hay muchas personas que se imaginan cosas, piensan cosas, por cualquier cosa, ya lo utilizaron de pretexto para no trabajar y mejor van y se avientan a la cama, a dormir, a rascarse la panza. La cuarta petición, hermanos, del Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Necesariamente, hermanos, necesariamente tiene que ir acompañada de hechos. Cuando esta cuarta petición se respalda con acciones, con obras, con hechos, Dios contesta fielmente. ¿Quieres que Dios bendiga tu vida? ¿Quieres que Dios bendiga tu vida? Cada petición del Padre nuestro, son 6, cada petición, respáldala con hechos, respáldala con obras, respáldala con acciones. Y Dios te va a bendecir. Vamos a la quinta petición del Padre nuestro. Lucas capítulo 11, versículo 4. Lucas 11:4. Dice así. Lucas 11:4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Hasta aquí abarca la quinta petición. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Qué significa esta petición? Aquí Jesús está hablándole a los discípulos, es decir, a ti como cristiano y a mí, a ti hermano, a ti hermana. Oren para que el Padre les perdone sus pecados y díganle que así como ustedes también perdonan a todos los que les deben. ¿Qué significa? ¿Qué está hablando? Que el cristiano puede llegar a fallar, que el cristiano puede llegar a pecar. En un momento de tentación, en un momento de suma presión, en un momento en que descuidó la oración, descuidó la palabra, se enfrenta a una tentación y puede llegar a caer. Y Jesús les dice, se van a dirigir al Padre para que los perdone, pero quiero que les quede claro, quiero que lo entiendan bien, que para que el Padre pueda perdonarlos, sus corazones, ustedes tienen que estar genuinamente arrepentidos. Ustedes tienen que estar genuinamente arrepentidos. Y entonces le piden perdón al Padre, confían en Jesucristo, como lo plantea claramente el apóstol Juan en su primera carta, y los perdona. Pero ¿qué implica el arrepentimiento? ¿Qué implica o qué significa el arrepentimiento? Que tu corazón verdaderamente está arrepentido y está ya libre de odios, de resentimientos, de amarguras, de rencores. ¿Te quieres poner a cuentas con Dios? ¿Fallaste, discípulo? ¿Pecaste, discípulo? Asegúrate que tu corazón está limpio, está verdaderamente arrepentido, libre de odios, libre de amarguras, libre de rencores, libre de resentimientos. Hebreos 12, 14 y 15. Si volteas conmigo a Hebreos 12, 14 y 15. Hebreos 12, 14 y 15. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Dice así, hermanos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es la amargura? El odio, el resentimiento, el rencor. Eso es la amargura, que la persona no perdona, no quiere perdonar. Eso es la amargura. Y dice que te estorba de recibir la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia? La salvación. Esta quinta petición no está exenta, no está libre de acciones. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben.
Y por último vamos a la sexta petición. Dice así, estamos en Lucas 11, versículo 4, la segunda parte del verso 4. Lucas 11, versículo 4, y vamos a leer la segunda parte del versículo 4, dice así, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué significa esta sexta petición? ¿Qué viene a implicar esta sexta petición? Esta sexta petición, hermanos, tampoco está libre de acciones, de hechos, de obras. Esta sexta petición tiene que ir respaldada con hechos, con acciones, con obras. ¿Qué significa entonces esta petición? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Primeramente dice, no nos metas en tentación. Primero, no significa que Dios te va a meter en tentación. No significa eso. Porque Santiago 1, 13 al 15, voltea conmigo a Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Santiago 1, versículos 13 al 15. Santiago 1, 13 al 15 dice así. Santiago 1, 13 al 15. Santiago 1, 13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí te dice que la tentación viene de la propia concupiscencia del cristiano. Por lo tanto, la sexta petición se refiere en primer lugar a que debemos orar, clamar, suplicar, rogar, que Dios nos libre de caer en la tentación, que nos libre de ser vencidos por la tentación, que nos libre de ser derrotados por la tentación. Significa rogarle, suplicarle, clamarle a Dios, que no permita que en nosotros se dé el momento y la oportunidad para pecar, que no permita que se dé el momento propicio para pecar, que no permita que se dé el momento coincidente para pecar. Clamamos con todo nuestro corazón, conforme a esta sexta petición, pero somos responsables de tomar medidas. Somos responsables de tomar medidas, de tomar acciones, de tomar precauciones, medidas preventivas. Somos responsables. Si tú oras esta sexta petición, Señor, no permitas que yo caiga en la tentación, no permitas que yo sea vencido por la tentación, no permitas que yo sea derrotado por la tentación, pero tú no tomas medidas precautorias. Pero tú no eres radical con aquello que sabes que es una tentación a tu vida. No cultivas el temor de Dios en tu vida. Tú vas a ser vencido, vas a caer en la tentación, porque no la estás respaldando con hechos. No la estás respaldando con hechos. Mateo 26:41, Mateo 26:41, Mateo 26:41, Mateo 26:41 dice así. Está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos y les está diciendo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Velad no es lo mismo que orad. Velad y orad. Velad es estar atentos. Velad es estar vigilantes. Velad es tú ser tu propio atalaya. Tomar precauciones, tomar medidas. No distraerte, no seas ligero. No tomes las cosas con ligereza. Esos son los hechos. Velad y orad. La oración tiene que ir respaldada por una vida de alerta, de estar pendientes, de estar a las vivas, de tener mucho cuidado, de no provocar tú la tentación, de no ir a meterte tú en la tentación, sino huir de la tentación.
Volvemos a Lucas 11:4. Lucas 11:4 termina diciendo esta sexta petición. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mas líbranos del mal. ¿Del mal qué significa del mal? Significa del maligno, del diablo. Líbranos del mal. Tenemos que orar para que Dios nos guarde, nos libre del diablo. Porque el diablo te conoce, el diablo tiene propósitos contigo. El diablo te quiere sacar de la iglesia. El diablo quiere que ya no asistas a la reunión. El diablo quiere traer desánimo. El diablo te quiere confundir. El diablo quiere robarte la palabra que Dios te está dando. Y por eso dice, líbranos del diablo, Señor. Líbranos del maligno. Líbranos del maligno. Porque Él tiene planes contigo. Y tú tienes que clamar a Dios y someterte a la palabra. Y no dejar de congregarte, como dice Hebreos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque cuando un cristiano empieza a faltar a las reuniones, el diablo agarra ventaja. Ese cristiano se empieza a entibiar. Primera de Pedro 5:8. Primera carta de Pedro 5:8. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice que el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Entiendes por qué hay que pedirle a Dios que nos libre del maligno? Porque el diablo anda alrededor buscando a ver a quién devora. Segunda a los Corintios 2:11. Segunda a los Corintios 2:11. Segunda a los Corintios 2:11. Segunda a los Corintios 2:11 dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo es un experto para sacar ventaja, tenderte trampas, hacerte que pierdas el tiempo, hacer que pase la vida y que no hagas nada. Tienes que decirle, Señor, líbrame de los propósitos del diablo, de sus intenciones. Tú muchas veces ni cuenta te das, pero el diablo está muy contento porque ya pasó un año y no te levantas. Logró su objetivo. Ya pasó un año más y no hiciste nada. Y el diablo está feliz porque está logrando su propósito. Y él es un experto en sacar ventaja. Marcos 4:15. Marcos capítulo 4, verso 15. Marcos 4:15. Evangelio de Marcos capítulo 4, verso 15. Dice así: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El diablo es un experto en quitar la palabra que se siembra en tu corazón. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que me escuchan, ¿cuántas veces Dios habla a tu corazón y siembra la palabra en tu corazón? Pero muchos de ustedes son tan descuidados, tan ligeros, que aún no se acaba la reunión cuando ya el diablo arrancó la semilla de la palabra de Dios que el Espíritu Santo había sembrado en tu corazón. El diablo sabe que muchos mensajes iban a transformar tu corazón, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Y tú, por descuidado, por ligero, por irresponsable, por negligente, ¿cuántas veces el Espíritu Santo ha sembrado la semilla de la palabra de Dios en tu corazón? ¿Cuántas veces el diablo la ha arrancado por tu ligereza? Hermano, lo que Dios te habla, cuídalo, protégelo. Cuídalo, protégelo. Cuídalo. Cuida la palabra, valora la palabra, atesora la palabra, medita en la palabra. No dejes que el diablo la arranque de tu corazón. Mira, muchos ya para el domingo en la tarde ya no se acuerdan ni de qué se trató la predicación. Solo han pasado 3-4 horas y ya no se acuerdan de qué se trató la predicación. Pero pregúntales del fútbol. El domingo se jugó un partido y es miércoles, jueves y recuerdan bien cómo estuvo el partido.
quién cometió la falta, quién cometió ese penalti, quién metió el gol, quién entró de relevo. ¿No se te hace que es raro eso? Porque sin embargo, el mensaje que escuchas los domingos en la mañana, ya para las 3, 4 de la tarde, ya no te acuerdas. ¿Ya se te olvidó? Qué extraño, qué raro que el mensaje que escuchaste el domingo en la mañana se te olvida muy rápido. Pero no se te olvida quién metió el gol. No se te olvida quién metió el gol de campo. Esa es la obra del diablo. Ahí ves claramente la obra de Satanás. Porque lo que se te debería de olvidar, eso no se te olvida. Y lo que no se te debería olvidar, se te olvida, pero en cuestión de minutos. Por eso no deberías estar orando: Señor, líbranos del mal. Líbranos del maligno, que a cada rato, Señor, cada domingo arranca la semilla de mi corazón. Tu espíritu ha sembrado muchas veces la semilla en mi corazón, pero por mi descuido, mi ligereza, mi irresponsabilidad, Señor, el diablo ha arrancado una y otra vez esa preciosa semilla que estaba calculada y diseñada para producir fruto en mi vida, pero el diablo la arrancó y no me sirvió de nada haber escuchado el mensaje. Primera Tesalonicenses 2:18. Primera a Tesalonicenses 2:18. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Primera a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Dice así, hermanos: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Qué terrible es esto. Pablo está diciendo: yo quise ir una y otra vez a visitarlos, pero Satanás me estorbó. Por eso debemos de orar por las diferentes obras, por los que salen a predicar, porque muchas veces el diablo no quiere que se hagan esos viajes. Es el diablo el que se interpone. Es el diablo el que busca que no se logren los propósitos de Dios y que no se vaya a predicar a tal lugar. Por eso esta sexta petición va acompañada de hechos, de obras, de acciones, de decisiones. El diablo está empeñado en estorbar la obra de Dios. El diablo está empeñado en que no se haga la obra de Dios. No es cualquier cosa, hermano, hermana. Tu indiferencia hacia la obra de Dios, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa que a ti te dé igual que se vaya a predicar a un lugar o que no se vaya a predicar. Esa es la obra del diablo. Esa es la evidencia de la obra de Satanás, haciendo todo para que el cristiano no tome la carga por las diferentes obras, para que no se predique el evangelio en esos lugares. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que me escuchan, concluyo diciéndoles que el Padre Nuestro o la oración modelo contiene 6 peticiones establecidas por el Señor Jesucristo. 3 tienen que ver directamente con los intereses de Dios, su reino, su honor y su gloria. 2 tienen que ver con lo espiritual, con tu alma, con tus necesidades espirituales. Y solo una de esas 6 peticiones, solo la cuarta petición, tiene que ver con tus necesidades materiales, físicas, emocionales. La quinta y la sexta tienen que ver con tus necesidades espirituales. ¿Qué significa eso? Significa: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Significa que debes darle prioridad a lo de Dios. Significa que te preocupes por tu alma, que te preocupes por tu relación con Dios, que te preocupes cómo estás con Dios, que hagas la obra de Dios, que busques a Dios de todo corazón, que te humilles ante Él, que vivas para Él, que hagas su voluntad, que vivas para sus intereses. Dios quiere que ores el Padre Nuestro. Ahora ya sabes que el Padre Nuestro contiene 6 peticiones y que cada una de estas 6 peticiones tiene que ir respaldada con hechos. Tiene que ir respaldada con hechos. Cada una de estas 6 peticiones no solo se tienen que orar, sino que se tienen que respaldar con acciones, con obras, con hechos. Si no, de nada sirve. Si no, de nada sirve. Cerremos nuestros ojos, hagamos una oración. Padre, muchas gracias por habernos hablado. Gracias por tu palabra. Gracias
por tu palabra. Te pido, Señor, que grabes este mensaje en el corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada persona que escuche este mensaje, Señor. Que tu precioso Espíritu aclare y ahonde estas verdades en los corazones y en las mentes de cada hermano, de cada hermana y de cada amigo y de cada amiga que escuche este mensaje. Gracias por habernos hablado. Muchas gracias por habernos hablado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Tú sabes ahora que no solo es orar, no solo es orar conforme a estas 6 peticiones, es respaldarla con hechos, con acciones, con obras. Y cuando tú respaldas tu oración con hechos, Él te va a responder porque Él es fiel, amoroso, compasivo, misericordioso y se deleita en hacer misericordia. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo
todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Gracias por habernos hablado. Muchas gracias por habernos hablado. Gracias por habernos hablado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.